Algunos ya me conocen, otros no. Para los que no me conocen, hablar acerca de la última guitarra, ¿no? La guitarra flamenca. Un género conocido, relativamente popular, pero a la vez poco sondeado para nosotros los latinos. Porque resulta que nosotros cuando escuchamos flamenco, de una vez nos imaginamos, bien sea pasodoble o rumba flamenca. Y esos géneros musicales no tienen nada que ver con el flamenco. El flamenco es más autóctono, es más de improvisación y es muy regional. Regional, pues, hablando de España, ¿no? En Andalucía, en la parte sur de España, es donde se toca el flamenco, en sus diferentes regiones, por supuesto. En cada, por decirlo así, en cada parroquia, en cada sitio, en cada plaza se baila flamenco de diferentes maneras, ¿no? Cada región tiene sus diferentes estilos. Como hay muchas regiones, existen muchísimos estilos, pero siempre hay un general, ¿no? Siempre hay un norte al cual ceñirse, ¿no? Siempre hay un patrón general, ¿verdad?, del flamenco. El género flamenco como tal se empezó a utilizar, el término flamenco se empezó a utilizar alrededor del año 60 de 1800. A partir de 1860 fue que se generalizó ese término. Obviamente el flamenco existe desde mucho tiempo atrás. El flamenco existe desde inclusive la época romana, desde la época de los coliseos y todo aquello existía el flamenco. De hecho hay una estatua en Roma que hace alusión a una bailadora flamenca, pero claro, muy antigua. Y el flamenco tiene en su origen muchas fuentes. El flamenco viene de una mezcla de diversas culturas. La cultura árabe, como ya nosotros sabemos, la cultura hindú de los gitanos, la cultura judía, también de la cultura cristiana, pero el flamenco se enraizó más, fue en la gente del pueblo, ¿sí? En lo que llama el proletariado, en la gente pobre, la gente común, ¿sí? Los ricos y los nobles pues no tocaban ni bailaban flamenco, sino con el tiempo ellos empezaron a adoptar esas costumbres flamencas. Como el flamenco tiene tantas mezclas, hay más modernamente el flamenco tiene también ciertos toques americanos, ciertos toques indoamericanos, ¿sí? Como el flamenco tiene tantas vertientes, tantas costumbres, podemos notar muchas cosas que se parecen a los cantos hindúes. De hecho, la música flamenca es muy morisca, muy árabe. Podemos notar también frases de cantos judíos, hasta de cantos litúrgicos. Acordémonos que la monarquía española solamente escuchaba música sacra, que era lo que se permitía para ese tipo de espacio social. Música sacra, música religiosa. Pero la gente flamenca, ellos tocaban música para ellos, para divertirse, para expresar dolor, música de pueblo, pues. Luego, a través de los siglos, a través de los años, fue sufriendo transformaciones, hasta el grado tal que, bueno, se ha asumido también el flamenco a la era moderna. Hablando de las raíces del flamenco, nuevamente, remontándonos a 1800, a mediados de 1800, se crearon sitios para hacer ya más comercial el flamenco, que llamaban los cafés cantantes. Hoy en día pues no existen tales sitios, tales cafés cantantes, pero en aquella época había más de 300 por toda España. Y bueno, habían profesionales de la danza y del canto. Notarán que yo hablo mucho de la danza, no hablo casi de la guitarra, porque en esta época lo que se conocía más como el flamenco era la danza, ¿sí? La danza acompañada por el cante, por los cantadores, y los cantadores a su vez acompañados por la guitarra.
Luego en 1890, 30 años después, ya el cante pasa a ser una élite en lo que es el flamenco, pasa a ser ya un papel protagónico, porque ya empiezan a existir cantantes de renombre y ya los espectáculos no se basan en los bailes solamente, sino que salía el cantador a hacer su espectáculo, a hacer su show acompañado de guitarristas. Luego para finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ya se ven guitarristas como parte protagónica de un espectáculo flamenco. Ya al hablar de guitarristas flamencos, para esa época ya tenemos que conocer al maestro Borrul, después a Sabicas, Antonio Sabicas, y al niño Ricardo, ¿sí? Que a su vez enseñaron a Paco de Lucía, que a su vez, bueno, toda la generación de guitarristas flamencos que existe modernamente. Hablando ya de las técnicas de guitarra flamenca, la guitarra flamenca primitiva es muy básica. Las técnicas eran más que nada punteos con el pulgar y rasgueos. Hablaremos un poquito de los rasgueos más adelante. Vamos a hablar acerca de lo que es la técnica del pulgar. Al principio del siglo XVIII se conocía mucho un estilo de flamenco llamado soleá, que de hecho es la astabandera del flamenco, es lo que es en sí la pureza como tal de ese género, ¿no? Sonaba algo como esto. El pulgar se utiliza o se coloca de manera arqueada, no doblada, sino arqueada, para darle el efecto cuando la uña ataca la cuerda, ese efecto como de laúd, que uno estuviera tocando un laúd, ¿no? Se toca de otra manera. Suena mucho más limpio, ¿verdad? Pero no tiene aquel efecto, aquel acento, aquel timbre gitano, ¿no? Luego, pasamos a la parte de los rasgueos, ¿no? Que ya forma parte característica del flamenco, ¿no? Es lo que identifica la música flamenca, los rasgueos. Existen 3 tipos de rasgueos dentro del flamenco. Está el rasgueo de abanico hacia afuera, abanico hacia adentro y el combinado. Este estilo de rasgueo era tan novedoso y todavía lo sigue siendo, tan novedoso y tan poco practicado que guitarristas clásicos rusos, cuando fueron a España buscando los guitarristas flamencos porque habían escuchado un eco de que en España habían guitarristas que tocaban de una manera muy diferente y que no se entendía cómo podían tocarlo. Uno de ellos inclusive llegó a escribir que tenían rasgueos endemoniados, o sea, era bastante impresionante para la época, inclusive todavía hoy en día es impresionante para algunas personas que no conocen el género, ¿no? Ok, a la música flamenca se le agregaron después, con el tiempo, lo que llaman picados o punteos, los punteos normales que se hacen con el índice y el medio apoyándose en la cuerda posterior, ¿no?
hacia nuestra era empezaron a agregarse otras técnicas que no son propias de la guitarra flamenca, pero que los guitarristas flamencos, que eran a su vez guitarristas clásicos, fueron incorporándole a este género musical. Tenemos como ejemplo de esto los arpegios. Tenemos los trémolos. ¿Sí? Tenemos los acordes. Y bueno, tenemos ya combinaciones de ciertas técnicas, ¿no? Entonces la música flamenca se ha hecho rica y los guitarristas han podido hacer su solo gracias a todas estas incorporaciones en cuanto a técnica. En cuanto a estilo de flamenco, de música flamenca, hay muchos, pero los más conocidos, los más utilizados en una fiesta, en un tablao, en un espectáculo, son la soleá, que acabamos de tocar, las bulerías, que son mucho más rápidas, las sevillanas, que es con lo que empieza cualquier guitarrista, cualquier cantador y cualquier bailador a aprender flamenco. Y también tenemos soleares, seguidillas, burlillas, ¿sí? Pero en esta ocasión voy a interpretar un solito de cada uno de los géneros para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Una sevillana es muy alegre, mucho rasgueo, ¿sí? Más que nada eso es un llamado de sevillana. Tenemos un fandango. Vamos a tocar un fandango acá. Tenemos las bulerías. Bueno, como ejemplo tenemos esos estilos musicales. Conocemos aquí en Latinoamérica mucho las rumbas flamencas.
De hecho, España se ha abierto al mundo gracias a las rumbas flamencas, a Latinoamérica gracias a las rumbas flamencas, porque las rumbas flamencas tienen raíces latinoamericanas. Por eso es que mucha gente dice, bueno, la rumba flamenca no es flamenco. Y hay bailadores que cuando las ponen a bailar rumba no quieren y se sienten mal porque no pueden expresar todo su arte y no pueden expresar el sentimiento gitano y morisco que conlleva el género flamenco, porque no es flamenco. Lo que pasa es que tiene raíces flamencas y bases latinoamericanas. Cuando decimos bases latinoamericanas es que los españoles tomaban canciones latinas y se las llevaban y hacían rumbas, de hecho la misma palabra rumba viene de Cuba. Entonces, bueno, rumba flamenca, o sea, una combinación latino-hispana. ¿Ve? Entonces, bueno, de ahí que hayan salido muchas canciones, inclusive conocidas para nosotros, Moliendo Café, hablando de música venezolana, ¿no? Moliendo Café, Caballo Viejo, que es lo más popular que se conoce por ahí. Cuando uno oye bamboleo, Caballo Viejo, flamenco, sí, por supuesto, tiene bases flamencas, pero como acabamos de decirles, pues raíces muy latinas. Y el pasodoble, pues lo que es el pasodoble es un estilo de música para fiesta muy antiguo, casi tan antiguo como el flamenco, pero de la monarquía. Era la contraparte del flamenco, que era de la música del pueblo, de la música de gente pobre. La monarquía y los nobles utilizaban el pasodoble para alegrar sus fiestas, para alegrar las fiestas bravas. Por eso es que hoy en día cuando hablamos de feria, de una vez se nos vienen los pasodobles a la mente, porque de hecho ya se hizo parte de la cultura de esa fiesta, parte de las formas de esa fiesta era utilizar pasodobles. Los pasodobles, bueno, mucha música muy alegre, que por supuesto también en su momento adoptó muchas cosas del flamenco, de la sevillana, del fandango, ¿sí? Sobre todo en la parte de los bailes. Acordémonos que la música española, la raíz de toda la música española era acompañar el baile. ¿Y en qué se basaba el baile de los pasodobles? Bueno, en que el hombre era el torero y la mujer era la capa, el capote. El hombre era el que llevaba la delantera en los movimientos que se iba a utilizar, y bueno, la mujer formaba parte o del vestuario, llámese capote, o el mismo toro podía ser inclusive. Bueno, quiero hablar un poquito acerca de la armonía que se utiliza en el flamenco. En la época antigua, el flamenco primitivo tiene una armonía muy estándar, ¿sí? Los antiguos, los flamencos antiguos, los viejos, hablan de las posturas del instrumento. Por ejemplo, mi mayor lo llaman tocar por arriba, por la postura que tienen en el diapasón. Y la mayor, que es una nota muy utilizada también en el flamenco, tocar por el medio. Se utilizaba el modo frigio, o se utiliza el modo frigio para tocar flamenco. También escala menor armónica. Entonces, por ejemplo, en la menor tocaríamos una cadencia andaluza de esta forma. La menor, mi, sol mayor, fa mayor y mi mayor. Por supuesto, ellos lo llaman tocar por arriba porque principalmente su base melódica estaba en mi mayor, pero en realidad estamos tocando por la menor. Y en eso se basaba básicamente toda la armonía del flamenco, hasta que, bueno, volvemos a hablar de Paco de Lucía, que empezó a traer nuevas armonías al flamenco. Hoy en día todo el mundo toca, parece que nace ya con las armonías encima, debajo del brazo, ya se las sabe, pero antiguamente no existían, y originalmente el que empezó a meterle más armonías, acordes con séptimas a los estilos musicales del flamenco
y los círculos armónicos mucho más amplios, inclusive utilizando armonía moderna, lo que llaman rearmonización con el 2-5-1, eso lo utilizó Paco de Lucía en el flamenco. Y bueno, un ejemplo fue el fandango que toqué hace rato, que utiliza muchas séptimas y muchas caídas. Bueno, eso fue este señor que utilizó estas nuevas armonías. Y por supuesto, mucho virtuosismo, ¿no? Paco de Lucía es considerado uno de los mejores guitarristas del mundo en cuanto a música flamenca, y muchas virtuosidades, muchos estilos de ligadura, lo que llaman bending y técnicas de jazz que él utiliza, inclusive de blues, que él utiliza dentro de sus composiciones flamencas, ¿no? Un señor que ha estudiado mucha música. Entonces, bueno, quería que ustedes escucharan un poquito de rumba flamenca. Vamos a hacer un dúo. Quiero invitar a Otto Serrano para que me acompañe, me sirva de marco, para interpretar unas rumbas y también una bulería.